Que la paz de Cristo nuestro Señor y Salvador sea sobre cada uno de los que en esta hora nos han sintonizado. Amén. Gloria al Señor. Te saluda el pastor y tu hermano en Cristo Jesús, Isaías Cabrera. Y en este día acompañado de mi hermano Mardonio, que estará con nosotros en un momento más para dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Gloria al Señor. Espero que se hayan gozado con ese canto que se titula Somos los Sembradores. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, sembrando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Dios dijo en su palabra que su palabra no regresará a Él vacía. Y qué bueno que usted nos ha sintonizado. Permanezca sintonizado, no le cambie de canal, porque usted va a ser bendecido por la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Ninguna persona que escucha con atención la palabra del Señor nunca es la misma persona. El Señor lo transforma, lo cambia por el poder de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas, tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Jamás, aleluya, somos las mismas personas después de escuchar atentamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Como siempre yo les recomiendo, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, que apunten las citas bíblicas que vamos a estar dando en un momento más. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 5 de el Evangelio de San Lucas. Capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Apunte por favor la cita si usted gusta. Gloria al Señor. Capítulo 5 de San Lucas. Y también queremos tocar un poquito en el capítulo 5. Mire, hoy traemos dos 5. San Lucas capítulo 5 y Marcos capítulo 5 también. Vamos a estar leyendo una porción ahí en el capítulo 5 de San Marcos, Evangelio de San Marcos, y capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, y esperamos que sea de grande bendición a su vida la bendita palabra del Señor. Vamos a dar la lectura rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Señor estaba junto al lago de Genezaret, y la palabra del Señor dice que el gentío se agolpaba. Oiga, qué lindo que así fuera hoy en este día también, que la gente hoy también acudiera a escuchar la palabra del Señor, de la manera que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra y comenzó su ministerio a la edad de los 30 años, la gente salía a escuchar la palabra de Dios. Dice que se agolpaba la multitud, la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La gente tenía hambre de la palabra, deseaba escuchar la palabra del Señor. Se agolpaba la gente para escuchar la palabra de Dios. Y qué lindo, la palabra de Dios dice que el que oye su palabra, gloria al Señor. Y así quiere Dios que usted, amigo, amiga, escuche también la palabra del Señor, que ponga usted de su parte para escuchar la palabra del Señor, porque lo que el hombre necesita es la palabra del Señor. El hombre no necesita más riqueza, más cosas materiales. Lo que el hombre necesita es escuchar
la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor dijo en el capítulo 4 de San Mateo y versículo 4, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, alabado sea Cristo. El hombre, aleluya, fue creado por Dios y Dios lo hizo de una manera como es Dios. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios hizo al hombre también que se compone de cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Nuestro cuerpo, bendito sea el nombre de Cristo, tiene necesidad de alimento material. Nuestro cuerpo necesita comer el alimento material, como nosotros los mexicanos acostumbramos mucho las tortillas y los frijoles, que no falte la tortillita, que no falten los frijoles para sustentar este cuerpo. Pero de la misma manera que necesitamos sustentar este cuerpo, también necesitamos, oiga, el Señor dijo, no solo de pan. El pan es el alimento para el cuerpo físico, alabado sea Cristo. Pero dijo Cristo que no solamente de eso viviría el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque dentro de nosotros tenemos el alma, dentro de nosotros tenemos el espíritu, y nuestro espíritu, nuestra alma, no se alimenta de comida material. Nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. Y la gente, oiga, se agolpaba, dice la palabra del Señor, se acercaban multitudes ahí donde estaba el Señor Jesucristo, y se acercaban con un propósito. En este caso, la Biblia dice que se agolpaba, se amontonaba la gente a la orilla del lago de Genezaret para escuchar la palabra de Dios. Alabado sea Cristo, porque es necesario escuchar la palabra del Señor. Hoy mucha gente vive deprimida, mucha gente vive esclavizada, mucha gente vive, oiga, estresada. ¿Cómo se utiliza mucho esa palabra del estrés? Porque hoy la gente está agobiada por el ajetreo de todos los días, están estresados. Alabado sea el Señor. Y lo que el hombre necesita es, oiga, escuchar la palabra del Señor. Gloria a Cristo, porque nuestra alma necesita de la palabra del Señor. La única manera que nuestra alma se deleita es escuchando la palabra. Nuestro espíritu se regocija en Dios. Alabado sea Cristo. Pero cuando no conocemos a Cristo Jesús, nosotros estamos en una vida esclavizada del materialismo, en una vida esclavizada por el pecado. Y por eso nuestro tema en este día es: Jesucristo sigue libertando. Nuestro Señor Jesucristo sigue, aleluya, libertando a los cautivos, aleluya. Para eso apareció Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dice que apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. El diablo tiene a muchísima gente esclavizada. El diablo tiene a muchísima gente, oiga, subyugada. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero para eso, aleluya, el Señor ha levantado a muchísimos hombres y mujeres, aleluya, que nos ha libertado el Señor, que nos ha, aleluya, sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de los vicios. Alabado sea Cristo. Y nos ha levantado, nos ha rescatado para que anunciemos al mundo, para que anunciemos el poder de Jesucristo. En el libro de los Hebreos, si quiere apuntar la cita, libro de los Hebreos, en su último capítulo, que es el capítulo 13, dice la palabra del Señor, Hebreos 13:8, dice la palabra bendita del Señor: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea que Jesucristo no ha envejecido ni envejecerá jamás. Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas.
Jesucristo hoy en día sigue sanando enfermos, sigue levantando muertos. Alabado sea el Cristo de la gloria. El Señor sigue obrando, sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas, liberaciones, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Cristo es el Cristo eterno, el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Que, amigo, amiga, que me escuchas, te ama de una manera incondicional. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos ha puesto, nos ha levantado para eso, para anunciar las virtudes. Como dice el apóstol Pedro, alabado sea el Señor, que el Señor nos ha levantado, nos llamó. Dice su palabra, que Él nos levantó, nos llamó para que contemos, testifiquemos, alabado sea el Señor, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. El versículo siguiente dice que el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. El Señor está a la ribera del lago de Genezaret, pero era tanta la multitud de gente que se agolpaba en ese lugar con el propósito de oír su palabra, de oír la palabra del Señor. Y se vio en la necesidad del Señor cuando vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, de las barcas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese el proceso. La gente se acercaba al Señor para escuchar su palabra, y el Señor sabía la necesidad que había en las personas, la necesidad de oír la palabra. Repito, al principio le dije que lo que hoy la gente necesita no es ir tanto al psicólogo, porque la gente quiere acudir a pedir ayuda a los psicólogos, a los consejeros que aparecen por ahí en la televisión engañando a la gente. Lo que la gente necesita, amigo, amiga, lo que tú necesitas es precisamente escuchar la palabra de Dios. Me recuerdo que hace 33 años atrás, un amigo mío llegó a tocarme la puerta de mi apartamento. En ese tiempo yo vivía en la ciudad de Venice, California. Y ese amigo que me llegó a tocar la puerta, yo había dejado de oír de él o de mirarlo por más de 3 o 4 meses. Por cierto que yo estaba preocupado y decía, ¿qué le pasaría a mi amigo? Que tengo ya tiempo que no tengo comunicación con él. De repente va y me toca la puerta, y cuando llega a la casa le abro la puerta. Después que él me toca la puerta, me asomé por el hoyito que tenía en las puertas y miré que era mi amigo Secundino, que me había enseñado las primeras pisadas para tocar el acordeón. Y habíamos sido amigos de parranda, de borrachera. Y durante ese tiempo que no lo estuve yo mirando y que no sabía de él, eso me lo contó después, de que él se había entregado a Cristo Jesús. Amén. Y el día que llega a tocarme la puerta, al abrirle yo la puerta, lo primero que me dice, Isaías, te vengo a visitar y también te vengo a invitar para que vayas conmigo a escuchar la palabra de Dios. Fíjate lo que me dijo. Te vengo a visitar y también te vengo a invitar para que vayas conmigo a escuchar la palabra de Dios. Yo necesitaba escuchar la palabra del Señor. Me recuerdo yo que en ese tiempo yo estaba cansado
de la vida que llevaba, ya estaba cansado de el vicio, estaba cansado de la vida maligna en la que yo vivía. Y cuando llega mi amigo a invitarme a escuchar la palabra del Señor, así como esta gente que se acercaba ahí en el lago de Genezaret, donde Jesús estaba, ahí se agolpó la gente para escuchar la palabra de Dios. Así mi amigo me fue a invitar a escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes qué, amigo, amiga? Hay muchísimos lugares donde tú puedes acercarte a escuchar la palabra de Dios. Hay muchísimas iglesias cristianas, evangélicas, que cada noche tienen culto. ¿Y sabe lo que hacen ahí? Alaban y glorifican el nombre de Jesucristo y enseñan, predican la palabra del Señor a toda persona que llega a esos lugares, que se acercan para escuchar la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Si tú no has visitado una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, te recomiendo que te acerques a una iglesia donde enseñen la palabra de Dios, donde enseñen la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando mi amigo me invita a escuchar la palabra del Señor, yo le contesté de esta manera, le dije: Secundino, vamos, le dije. Acepté la invitación. Vamos, le dije. Ojalá que eso me haga provecho. Oye lo que le dije: vamos. Y ojalá que eso me haga provecho. Hace 33 años que por primera vez me acerqué a escuchar la palabra del Señor. No me acerqué a una religión. No me acerqué a un lugar donde me enseñan un rito nada más, donde llevan a cabo una ceremonia ritual. No, me acerqué a un lugar donde me enseñaron, me predicaron el evangelio, me predicaron a Jesucristo. No me predicaron de religión, como tampoco nosotros predicamos religión. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado, aleluya, por amor a nosotros, porque Cristo murió, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado según las Escrituras, amén, pero resucitado al tercer día conforme las Escrituras. Alabado sea Cristo. Y déjame decirte que desde entonces el Señor produjo una fe, porque la Biblia dice en el capítulo 10 de Romanos que la fe es por el oír la palabra del Señor. Y aquí nos tienes, libres, porque Cristo sigue libertando. El Señor Jesucristo perdonó mis pecados, me rendí a Él y me perdonó, me transformó, me ha hecho una nueva criatura. Y estamos aquí anunciando precisamente eso. Gloria al Señor. Y en esta noche me acompaña un hermano del estado de Guerrero, México, allá donde se le llama de tierra caliente. Alabado sea Cristo, donde la gente es brava por allá. Es tremenda, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, el Señor liberta al cautivo. El Señor vino a libertar al cautivo. El Señor liberta al más terrible pecador. No importa qué tan mal hayas hecho, amigo, amiga. No importa cuánto te hayas hundido en la maldad, en el pecado. Cuando tú reconoces tu necesidad de Dios, cuando tú te humillas al Señor, cuando tú, aleluya, vienes a Cristo, como dijo el Cristo de la gloria, como el Señor nos ha llamado y dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Cuando nos humillamos a Cristo, el Cristo de la gloria dice: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. El Señor nos recibe con sus brazos de amor, de misericordia, y nos perdona sin reproche. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Mardonio, que está con nosotros. Amén, en esta
en esta hermosa noche. Mardonio, bienvenido. Amén, gloria a Dios. A este programa El Sembrador. Gloria Amén. al Señor. Nos gozamos de tenerte acá. Amén. Y queremos preguntarte, Mardonio, ¿cómo es de que tú viniste a los caminos del Señor? ¿Cómo fue? ¿De qué manera tú conociste a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? Para que los que nos están escuchando, nos están viendo en esta hora, digan, bueno, si el Señor cambió ese muchacho ahí que está ahí, que andaba también en la maldad, ¿cómo no lo va a hacer también conmigo? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dirígete a los amigos y hermanos. Que Dios los ahí. bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están mirando en esta preciosa noche. Mi nombre es Mardonio Rodríguez. Y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero dar mi testimonio de donde el Señor me libertó, de donde me sacó, donde yo estaba perdido completamente, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y puso una hermana ahí en mi trabajo donde yo trabajaba para que me hablara de la palabra del Señor. Puso a alguien, el Señor mostró su grande amor y su grande misericordia para conmigo, poniendo a una hermana ahí para que me diera esa palabra del Señor, que el Señor podía cambiar mi manera de ser, mi manera de comportarme. Y la verdad, queridos hermanos que me están mirando en esta preciosa noche, yo era algo terrible, que estaba en los vicios del alcohol, de las drogas, haciendo puras cosas malas. Y de eso el Señor quiere libertar a todo el ser humano. Él quiere darle una nueva vida, quiere darle una nueva oportunidad para que alcance la salvación de su alma. Queridos amigos, déjenme compartir un pedazo de la palabra del Señor, que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que pasó conmigo. El Señor tocó la puerta de mi corazón, me dijo ahí que Él quería libertarme, porque déjame explicarte, querido, yo desde una temprana edad, yo empecé a consumir alcohol. Empecé como a los 10 años, yo ya te consumía, ya me emborrachaba. Ya empezaba en el camino del alcoholismo. Y lamentablemente no nomás fue eso, al transcurrir los años, no nomás fue el alcohol, sino que empezaron las drogas, la cocaína, la marihuana, el cristal, consumir todas esas cosas. Queridos amigos que nos están mirando, déjame decirte que no es nada agradable para el ser humano. Hasta cuando uno lo entiende, hasta cuando el Señor te liberta de todo eso, pero mientras tú te puedes sentir con unas fuerzas tremendas, que tú puedes hacer cualquier cosa, que tú eres el mejor del mundo, pero no es así. Lamentablemente el enemigo viene a satear nuestra mente, a engañarnos, a pensar muchas cosas de una manera muy diferente que cuando el Señor vive en nosotros. Y déjame decirte, querido amigo, que yo ya estaba cansado de todo eso. Ya me había fastidiado de estar consumiendo alcohol, de estar consumiendo drogas. Ya me había cansado, ya no sabía cómo hacerle, porque lamentablemente todo lo que yo ganaba lo consumía en alcohol y drogas. Toda mi quincena, lo que yo agarraba en cada quincena, lo derrochaba, lo tiraba a la basura, porque es lo que hace el ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón, destroza todo lo que uno gana. Pero grande y misericordioso es el Señor, que puso una hermana ahí y me habló de la palabra del Señor. Era el Señor usando a esta persona para que me hablara de su palabra. Es algo muy hermoso cuando yo entendí, cuando yo vine a los caminos del Señor, pude entender que el Señor fue el que me habló ahí por medio de los labios de esa hermana, que me habló ¿para qué? Para libertarme. Porque déjame decirte, querido amigo, que yo estuve yendo a un grupo de alcohólicos, pero yo seguí igual, salí de ese grupo en todo el transcurso de ese tiempo que yo estuve yendo ahí. Yo salí de ese grupo y fue peor, porque me perdí más en los vicios del alcohol y las drogas. ¿Por qué? Porque en ese grupo no te pueden libertar. No te pueden dar la libertad para que tú cambies, para que cambies tu manera de ser, tu manera de vivir. Tú puedes estar yendo a ese grupo, pero puedes dejar de consumir todo ese tipo de drogas, el alcohol, pero mientras tú estás yendo a ese lugar. Más en cambio, cuando tú vienes al camino de nuestro Señor Jesucristo, eres libertado, te limpia, te liberta de esos vicios. Y yo te lo digo por experiencia propia, porque yo no fue un año, querido amigo, que yo estuve en esos vicios. Fueron años que estuve perdido en los vicios del alcohol y droga. Pero gracias al Señor,
me libertó. Y déjame decirte que el Señor quiere hacer lo mismo contigo. Quiere hacer lo mismo, quiere libertarte, quiere cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, querido amigo que me escuchas. Y por eso el Señor me ha puesto aquí, para que yo te comparta lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es lo que quiere hacer el Señor contigo, querido amigo. Yo ya estaba fastidiado de despertarme al día siguiente y tocarme las bolsas y no encontrar ningún dólar. Lo que yo encontraba en las bolsas de mi pantalón, querido amigo que me escuchas, encontraba droga. Bolsas de cocaína en mi bolsa de mi pantalón, de cristal, metidas aquí. En vez de encontrar dinero, droga lo que encontraba en mis bolsas, querido amigo. ¿Por qué? Porque el enemigo así es, querido amigo. El enemigo no quiere verte feliz, no te quiere ver contento, te quiere ver destruido, quiere verte arruinado. Pero por eso dice la palabra de Dios que por eso apareció el Hijo de Dios Todopoderoso, para libertar al hombre, para libertar al cautivo y darle una oportunidad, para darle una nueva vida. Y es real, querido amigo, lo que nosotros te compartimos, la palabra del Señor, lo que nosotros te hablamos, es real porque nosotros lo hemos vivido. Yo te comparto lo que yo he vivido en carne propia, querido amigo que me escucha. Es lo que yo te estoy hablando, es lo que yo he vivido en transcurso de mi vida. Es lo que yo te comparto. Y de eso te quiero decir que el Señor es grande y misericordioso. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno lo puede experimentar hasta cuando uno viene al camino de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces experimentamos que Él es el único que te puede perdonar tus pecados. Es el único que puede limpiar tu alma y quitarte todo eso malo que tienes en tu vida. Porque yo no nomás te consumía drogas, yo era tremendo allá en el mundo. Hacía muchas cosas que ahora, estando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, me pongo a analizar las cosas. De cuántas cosas no me libró el Señor, metiéndome en muchos problemas que no eran míos, pero con tal de que el amigo o aquella persona mirara que también uno podía, se metía en cualquier problema, se metía en cualquier cosa. Y hasta ahora uno empieza a analizar las cosas cuando uno ya, el Señor Jesucristo lo libertó, cuando ya le abrió la mente, empieza a analizar todas las cosas que le transcurrieron en el transcurso de nuestra vida. Ponemos a pensarnos, fue el Señor en su grande amor y su grande misericordia que ha tenido cuidado. Porque dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y Él ahí ya nos conocía. Y Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros, querido amigo. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida. El Señor ya conoce de ti, pero Él está esperando a que tú te allegues a Él, a que tú vengas a Él, que vengas a Él y tú reconozcas que eres un pecador, que tú ya no puedes con la vida que tú llevas y te rindas a Él, así como yo lo hice, querido amigo que me escucha. Yo abrí las puertas de mi corazón y le pedí que Él entrara. Lo recibí en mi corazón como mi único Salvador y Dador de vida. Y desde entonces, cuando yo hice eso, querido amigo, experimenté la mano de Dios. Porque déjame decirte que ahorita yo no te consumo ninguna gota de alcohol, no te consumo nada de drogas, no te consumo nada. ¿Pero por qué? Porque el Señor me libertó. El Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó. Porque es Él el que se allega a nosotros. Es el que Él da el primer paso diciéndote, mira, yo quiero hacer esto en tu vida, quiero cambiarte. Pero si tú no le abres las puertas de tu corazón, Él no puede hacer nada. Porque el Señor es un caballero que Él viene y toca, te da la palabra. Más uno tiene que abrir las puertas de nuestro corazón. Si en verdad queremos ver ese cambio en nuestras vidas. Por eso yo te pido, querido amigo, querida amiga que nos escucha, si tú estás atravesando por un mal momento o has llevado una vida como la llevaba yo, el Señor te está dando la oportunidad, está tocando la puerta de tu corazón para que le abras la puerta de tu corazón y lo recibas como tu único Salvador y Dador de vida, para que le entregues tu corazón a Él y vas a ver ese cambio en tu vida, querido amigo que me escucha. Es algo muy hermoso que solamente lo puede experimentar todo aquel que viene al camino del Señor. Y ahora yo me he propuesto a servirle a mi Señor. ¿Por qué? Porque como antes yo servía al mundo, servía a la gente de una manera grande, ¿cómo no ahora puedo servirle a mi Señor? Ahora yo comparto lo que he recibido de gracia, también yo comparto la palabra del Señor. Así como una hermana
puso el Señor para que me hablara de su palabra, ahora yo también comparto la santa palabra del Señor. El Señor te está dando una oportunidad, querido amigo, querida amiga. Toma la mejor decisión de tu vida, de abrirle las puertas de tu corazón al Señor. Recíbelo. Es algo muy hermoso, queridos amigos. Es un cambio que puedes experimentar cuando tú te rindes a Él. Él me libertó. Para gloria y honra de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo. Él hizo un cambio en mi vida. Que si yo hubiera seguido en lo que como yo estaba viviendo, tal vez yo ya no viviera. Estuviera viviendo en las calles como muchas personas que están viviendo ahora. ¿Por qué? Porque andando en los vicios del alcohol, de las drogas, no te lleva a nada bueno, querido amigo. No te lleva a ningún lugar bueno. Mucha gente se encuentra perdida por medio del vicio del alcohol, de las drogas, viviendo en la calle porque ya no tienen nada. Y es lo que quiere el enemigo, destruirte por completo. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:9, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es algo que nosotros el ser humano debe de recibir esa santa palabra. El Señor ha venido a este mundo con un solo propósito, a libertar al cautivo, a libertar y a perdonar pecados, que solamente Él puede hacerlo, querido amigo que me escucha. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a toda la humanidad. Él quiere que todo el ser humano alcance salvación, que se entregue a Él, pero ya depende del ser humano. El ser humano tiene la decisión, porque el Señor dice en su palabra que Él nos da libre albedrío, que nosotros tomemos la decisión si queremos rendirnos a Él o no lo queremos hacer. Pero las consecuencias son grandes, queridos amigos que me escuchan. La consecuencia es muy grave para el ser humano cuando no quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo hermoso, querido amigo que me escucha. Y es lo que quiere darte el Señor. Quiere salvarte, quiere darte vida eterna por la eternidad. Es lo que para eso apareció el Hijo del Hombre. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en San Juan 3:17 que porque Dios envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Para eso apareció, querido amigo que me escucha. Y yo te lo digo porque yo he experimentado la mano del Señor en mi vida. He mirado cuán grande y misericordioso ha sido el Señor para conmigo. Y así con toda la humanidad, querido amigo. Él me ha libertado, me ha hecho libre de todo eso que yo consumía. Ya tengo más de 10 años sin proveerte nada de eso, querido amigo. 10 años sin probarte nada. Ahora soy feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga, querido amigo. Y espero que estas palabras te hagan reflexionar, te hagan cambiar de idea para que tú vengas a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, el deseo de mi corazón es de que tú te acerques a un lugar donde te prediquen la palabra del Señor. Te acerques a una congregación donde sea predicada la palabra del Señor. Y que sigas adelante ahí buscando de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mejor que puede hacer el ser humano. Que Dios te bendiga, querido amigo que me escuchas. Gloria al Señor, qué lindo el testimonio de nuestro hermano Mardonio, que nos ha narrado cómo el Señor lo alcanzó, cómo el Señor ha manifestado su poder en su vida y está contando su testimonio con el propósito de que otros también que tal vez están en esa situación donde se encontraba nuestro hermano Mardonio, sepan que hay esperanza, sepas que hay una salida, gloria al Señor, y esa salida, esa puerta de escape se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vino en carne, el Verbo que se hizo carne. Él apareció, se hizo carne, el Dios vivo se encarnó, aleluya, y vino a deshacer
las obras del diablo. Alabado Amén. sea Cristo. Y así hay millones y millones de personas que andan testificando por el mundo, contando las obras maravillosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho con tanta gente y lo sigue haciendo, porque Él Amén. sigue transformando vidas, sigue libertando, aleluya, al pecador, sigue salvando las almas, aleluya, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Continuamos con el capítulo que estamos Amén. analizando en esta hermosa noche, y en el capítulo 5 de San Lucas dice la palabra del Señor que cuando el Señor terminó de enseñar la palabra, de predicar la palabra, gloria al Señor, cuando terminó de hablar, versículo 4 del capítulo 5 de San Lucas, dijo a Simón, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro, le dijo a Pedro, y echar las redes para pescar. Respondiendo Simón, o sea, Pedro le contestó, Simón Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese, Simón Pedro le dijo a Cristo, cuando Jesús le dijo que echara las redes, echar vuestras redes, aviéntenlas al agua. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos trabajado y no pescamos nada. Les había ido mal en esa noche. Dice que no habían pescado nada, absolutamente. ¿Sabe usted lo que es nada? Ni un solo pescado habían pescado y habían trabajado toda la noche. Pero fíjese, después de que ellos estuvieron atentos, escuchando la palabra del Señor, le dije al principio que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, jamás estaremos en la misma condición. Ya no nos encontraremos en la misma condición. Fíjese que dedicar un tiempo a escuchar la palabra, Simón Pedro estuvo atento a lo que Jesús estuvo predicando. Y después de que escucharon la palabra del Señor, y quiero que recuerde que yo le dije al principio del programa, de que cuando escuchamos la palabra del Señor, ya no somos las mismas personas. Las circunstancias de nuestra vida cambian después de que escuchamos la palabra del Señor. Estuvieron atentos cuando Cristo acaba de enseñar su palabra, su doctrina. Ahí el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Y le dice, echar vuestras redes, échenlas al mar. Pedro inmediatamente dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Podemos decir, como decimos ahí en el rancho, les había ido de la patada, les había ido mal, porque habían trabajado toda la noche y sin ningún resultado. Pero oiga lo que dijo Pedro. Pero en tu palabra, eso cambia las circunstancias. Amén. Eso cambia el panorama, eso cambia, aleluya. La circunstancia de nuestra vida cambia cuando hacemos las cosas ya en el nombre del Señor, como dice Dios, en tu palabra, en tu palabra. Se decidió primeramente a escuchar la palabra. Él no ignoró a Cristo. Estuvo atento escuchando la palabra. Y ahora el Señor le va a demostrar que las circunstancias ya han sido cambiadas por el mismo poder de Dios. Y ahora Jesús le dice, echa la red. Señor, nada hemos pescado en toda la noche, pero en tu palabra, ahí hay un cambio ya. Así es. En tu palabra lo voy a hacer, Señor. Y dice la palabra del Señor que habiéndolo hecho, como Cristo se lo dijo,
en tu palabra, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Oiga, la circunstancia cambió. Vino la bendición de Dios sobre sus vidas. Aleluya. Fueron bendecidos en su trabajo. ¿Por qué? Porque decidieron, se dispusieron a escuchar la palabra de Dios. Y vemos ahora que la circunstancia cambió. Inmediatamente un cambio de circunstancia. De un momento malo, ahora cambia a un mucho mejor momento, a una mejor circunstancia. Alabado sea el Señor por el solo hecho de escuchar la palabra de Dios, por disponerse a escuchar la palabra de Dios. Estoy seguro que Pedro, Jacobo, alabado sea el Señor, y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, estaban cansados, estaban desvelados, habían trabajado toda la noche, y las personas que trabajan de noche, podemos testificar porque yo trabajé mucho tiempo de noche, y es más fatigado el trabajo de noche, porque en realidad la noche Dios la hizo para que uno descanse. Trabajar de noche es terrible, mayormente las personas que le batallamos para dormir en el día, que con cualquier ruido nos despertamos. Yo me puse flaco, esquelético, el tiempo que estuve trabajando de noche, porque en realidad la noche es para descansar, pero a veces las circunstancias es necesario. Yo no podía encontrar trabajo de día, encontré trabajo de noche y trabajé de noche, y es muy cansado trabajar de noche, especialmente cuando, como dije al principio, le batalla a uno para dormir de día. Yo me recuerdo que me puse esquelético, me sangraba mucho la nariz de las desveladas, que se me iban amontonando las desveladas, porque muchas veces trabajaba en la noche y no podía dormir el siguiente día por causa de los ruidos, y a mí me molesta cualquier ruidito, me despierta. Y así estaba Pedro, Jacobo, Juan, estaban cansados, pero aún con ese cansancio se dispusieron a escuchar la palabra del Señor, y ahora la circunstancia ha cambiado. Gloria al Señor. Ahora el Señor los bendice con una pesca gloriosa. Aleluya. Dice que pescaron multitud de peces. Amén. Alabado sea el Señor. Que tuvieron necesidad. Dice que la red se rompía por el peso del pescado. La red se rompía, tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros. Alabado sea Cristo. Dice entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de pescado de tal manera que se hundían las barcas. O sea que no podían con tanta carga de pescado. Y dice la Biblia que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Se arrodilló ante el Señor Jesucristo. Y oiga, qué importante es esto. Reconoció que él era un pecador. Qué importante reconocer que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos libertarnos del pecado, porque ningún hombre, ninguna mujer se puede libertar a sí mismo de sus propios pecados. Jesús lo dijo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que es esclavo necesita buscar la liberación, porque él no puede liberarse a sí mismo. Y hay un solo libertador del pecado. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nadie más. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista mira que Jesús viene caminando hacia él, allá cerca del río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, Juan el Bautista sabía que el que venía caminando hacia él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios,
el Cordero de Dios. Inmediatamente que lo ve, lo distingue, lo reconoce y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús, el único Cordero de Dios, el único Salvador del mundo, el único que liberta al pecador. Alabado sea Cristo. Y acá vemos a Pedro cuando mira el milagro que el Señor hizo, que les bendijo con esa grande multitud de peces. Después que ellos habían trabajado toda la noche sin pescar ni siquiera un pescado, ahora Jesús le dice: echen las redes al mar, échenlas. Y dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos trabajado y no pescamos nada, pero en tu palabra lo voy a hacer, obedeciendo a lo que tú estás diciendo, Señor. Ahí cambió su circunstancia. Ahora vemos que Pedro, aleluya, reconoce que Jesús es el Señor y por eso se arrodilla ante Él, porque sabía que Él era el Hijo de Dios, sabía que era el Dios encarnado el que estaba ahí delante de Él, y dice que cayó de rodillas. El versículo 8 del capítulo 5 de Lucas dice: viendo esto, Simón Pedro, viendo el milagro que el Señor había hecho, viendo la grande bendición de haber pescado tantos peces conforme la palabra del Señor, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, el Señor se dirige a Simón Pedro y le dice el Señor, oiga lo que dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. De ahí para acá, dice la Biblia, mira el verso 11. Y dejando, dice, y cuando trajeron a tierra la barca, ya venían cargaditos con el pescado, las barcas llenas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo seguimos. Lo seguimos. ¿Cómo no vamos a seguir a aquel que nos ha hecho libres? Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a seguir a aquel que cambió nuestras vidas, nos libertó de la esclavitud del pecado? ¿Cómo no vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo después de ver su mano poderosa haciéndonos libres, libertándonos primeramente del pecado y de todo vicio que el diablo había puesto en nuestras vidas? Porque ese vicio, amigo, amiga, ese vicio que tú tienes, no te lo puso Dios, jamás. Es el diablo el que te quiere destruir. Es el diablo el que te quiere hundir, usando esos vicios, esas ataduras de vicios que ha puesto en tu vida. Pero déjame decirte, aleluya, que Cristo es poderoso para libertarte. Amén. Si tú crees en Él de todo corazón, si tú haces lo que hizo Pedro, se arrodilló ante Jesucristo, aleluya, y reconoció que él, Pedro, reconoció que él era un pecador. Le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos, que somos pecadores. Y como pecadores necesitamos ser libertados. Ahora nosotros, gracias al Señor, podemos decir: hemos sido libertados del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos declarar que somos libres en Cristo Jesús, porque Él nos ha libertado, como libertó a mi hermano Mardonio, como me libertó a mí, como ha libertado a millones y millones de personas que se han acercado a escuchar su palabra. Y cuando oímos la palabra del Señor, sucede algo. ¿Qué sucedió con estos varones que estuvieron atentos a oír la palabra del Señor, juntamente con la multitud que estaba ahí
a las orillas del lago de Genesaret, que se agolpaban ahí, se amontonaron para oír la palabra, que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera que usar una de las barcas de Pedro y decirle, apártalo un poquito hacia adentro, para poder enseñar a esta gente desde la barca, para poder predicarles la palabra a esta gente. Y después de que Pedro le prestó la barca al Señor, el Señor lo bendice con una pesca milagrosa. Alabado sea el Señor. Y a raíz de eso, el apóstol Pedro se arrodilla ante los pies de Cristo, y el Señor, aleluya, lo liberta. Y no solamente lo liberta, sino que lo llama a que sea su discípulo, y le dice, no temas, de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Alabado sea Cristo. Amigo, Cristo sigue libertando. Si tú quieres ser libre verdaderamente, haz lo que hemos hecho nosotros. Ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Cristo y verás cómo el Señor te liberta y te da una vida nueva. Gloria al Señor. Si tú quieres hacerlo, bueno, en esta noche tú puedes hacerlo también. Ahí donde estás, puedes hacer esta oración si tú gustas. Dile conmigo, Señor Jesús, he oído tu palabra en esta noche. He oído de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Y reconozco yo, Señor, que soy pecador. Pero ya no quiero seguir siendo esclavo del pecado. Libértame, Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones y entra en mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Si lo has hecho, Cristo ha llegado a tu vida. Te recomiendo que compres una Biblia y asistas a una iglesia donde te van a seguir enseñando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga en grande manera y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Amén.